Hola, hola mis queridos pupilos, en esta ocasión hablaremos acerca de las características, las etapas y las reglas del método científico. Estas nos van a ayudar para cuando nosotros quisiéramos realizar alguna investigación, ya sea una investigación aplicada o bien una investigación documental. Para esto, pues tenemos que precisamente retomar el concepto de lo que es el método científico, ¿sí? Que dice pues que es una serie de etapas, es decir, pasos para llegar al conocimiento. ¿En base a qué? Pues a todos esos instrumentos, todos esos métodos y procesos e instrumentos que nos van a ayudar para la recolección de datos, hacer el análisis y llegar al resultado más óptimo siempre y cuando tomemos en cuenta nuestra hipótesis, ¿sí? En base a ello, pues vamos a empezar hablando precisamente de cuáles son esas características. Entonces, el método científico decimos que la primera característica dice que es fáctico, es decir, que se basa precisamente en la observación que se da del objeto que se esté estudiando. ¿Para qué? Para así obtener información para que después ésta sea procesada mediante el método cualitativo o bien mediante el método cuantitativo para que nos dé el resultado más óptimo. La otra característica es de que exige verificabilidad empírica, es decir, que nos vamos a basar en hechos empíricos para su realización, que no solamente lo que ya esté escrito, ¿sí?, sino también en lo que se anda diciendo por ahí, como vulgarmente se pudiera decir. Sí, esto pues nos lleva entonces a verificar su veracidad y qué tan real puede ser. La siguiente característica es de que es objetiva, es decir, no se trata de lo que crea o invente el investigador, sino sobre los hechos que ya están sobre la mesa. La siguiente característica dice que es riguroso y de orden lógico. Esto significa que no podemos quitar pasos, ¿sí? El método científico se basa en pasos a seguir para llegar a un resultado. Dicho desde ese punto de vista, pues decimos que pues lleva un orden lógico. No podemos decir, ay, mira, pues ya que ya tenemos nosotros de qué vamos a hablar, ya hicimos la hipótesis, nos vamos ahora sí a recabar información, a recabar datos para llegar a la conclusión. No podemos llegar a eso sin un fundamento teórico. El siguiente exige experimentación controlada y sistemática, es decir, a la hora de que uno pasa a la parte del desarrollo de esa investigación, pues uno precisamente hace la decisión o toma la decisión de cómo van a ser recabados esos datos. Si va a ser a través de una experimentación o va a ser a través de la lista de cotejo o va a depender, sí, de qué se trate el tema de investigación. La siguiente característica es de que apela al razonamiento deductivo o inferencia, es decir, una vez que nosotros ya tenemos esa hipótesis, ya tenemos la creencia de lo que creemos, de los hallazgos posibles que podamos tener a la hora de hacer el análisis de ese posible resultado, pues nos podemos llevar a cabo precisamente a verificarla, ¿sí? Pero también se basa en el razonamiento inductivo. Fíjense bien, ¿no? Entonces, esto nos lleva de lo general a lo particular y de lo particular a lo general.
¿Por qué? Porque todo se basa desde un inicio en la observación. ¿En la observación de qué? Dependiendo del tema o del objeto de estudio al cual se esté refiriendo, sí, nuestro trabajo de investigación. Luego la siguiente característica dice exige permanente análisis y síntesis. No podemos dar como una verdad absoluta a esos hallazgos, aunque nuestra hipótesis haya sido comprobada como verdadera. Nunca una hipótesis es una verdad absoluta. Toda la verdad en investigación es relativa, ¿sí? O es verdadera en su momento o para ese objeto de estudio. Es autocorrectiva. Esta es otra de las características que tiene este método científico. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros la estamos yéndonos por otra vertiente que no es la más adecuada en lo que nosotros dijimos en nuestra hipótesis, pues podemos nosotros corregir el camino que estamos siguiendo en la investigación para poder encontrar precisamente esos hallazgos, ¿sí?, que esperamos para que nuestra hipótesis pues quede como verdadera. Y es didáctica. ¿Por qué? Porque muchos de esos hallazgos, muchas de esas conclusiones nos generan conocimiento. Al generar conocimiento nos da la pauta para que se generen conceptos, teorías y leyes. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas del método científico? Este es un ejemplo gráfico, ¿sí? Que el método científico pues lo hacemos desde bebés, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? La primera etapa nos basamos en la observación. Vemos, oye, pues, ¿qué es, no? Luego nos formulamos una hipótesis como este bebé, ¿no? Que dice, oye, agarra el objeto a través del tacto y dice, sabrá rico, se come, no se come. La tercera etapa realiza el experimento, es decir, por medio del gusto lo prueba, ¿sí? Para que pues sus pupilas gustativas pues le diga, oye, pues sabes que sí me gustó, ¿no? En la cuarta etapa analiza los datos. Híjole, se da cuenta de que pues eso que se metió a la boca no era de su total agrado. Y el punto 5, la etapa 5, reporta sus hallazgos y dice, esto no me gustó. Pero en la etapa 6 dice, ¿sabes qué? Pues invita a otros colegas a que verifique pues los resultados, ¿no? Bueno, a lo mejor a la otra persona sí le gusta, ¿no? Y vuelve a generarse esas mismas 5 etapas. Pero ya de manera formal, pues dice que el método científico se basa en el planteamiento del problema, que sería la primera etapa. La segunda etapa se formula la hipótesis. La tercera etapa se hace la experimentación y se comprueba la hipótesis y luego se verifica si ese resultado concuerda con nuestra hipótesis y se formulan precisamente las leyes, las teorías y se da por concluida, ¿sí?, nuestros hallazgos. Pero en caso de que esta hipótesis no sea comprobada, se puede replantear, ¿sí? Se puede retomar eso y cambiarlo para que nos dé precisamente los hallazgos esperados. Ahora bien, las reglas del método científico. Las reglas, pues son 4, son muchas, pero 4 son las más importantes. La primera es, vamos a formular el problema con precisión. Esto significa que vamos a, una vez que nosotros tenemos ya el tema sobre el cual nosotros vamos a realizar esa investigación, pues vamos a dejar bien claro qué es lo que queremos investigar. Eso se refiere. La segunda regla es proponer conjeturas bien definidas y fundamentadas. Es decir, que ya sabemos qué vamos a investigar. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Sí, que queden bien claros esos puntos. ¿Por qué?
porque si nosotros tenemos bien claro el cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a llegar a esos hallazgos de acuerdo al problema a investigar, podemos hacer esa hipótesis que nosotros dijimos, pues que quede acorde a los hallazgos que vamos a encontrar. Y la última, no considerar precisamente esa hipótesis, esa creencia, como satisfactoriamente confirmada, ¿sí? Es decir, como les dije hace un momento, que la verdad no es absoluta, sino es una verdad relativa, o como dice aquí en este último punto, como parcialmente verdadera. Espero que haya sido de su agrado, que haya quedado todo bien explicado, y muchas gracias por tu atención.